de esta investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes, que fue presentada en el programa conducido por Cintia García, Cara Lavada, junto con el equipo coordinado por Ari Lijalad de Investigación Nacional. Está con nosotros Ari Lijalad. ¿Cómo le va? Buen día, Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, un gusto. Bueno, queríamos conocer un poquito más acerca de esta investigación que se ha desarrollado, donde quedan aquí expuestos tanto aquellos que participaron de la represión y que están prófugos, como aquellos que han participado a través de la apropiación de bienes. ¿Cómo surge esta investigación, Ari? Bueno, en realidad surge a raíz de una serie de noticias que fueron más conocidas, que fue el congelamiento de bienes de la Unidad de Investigaciones Financieras que dirige José Batela a 44 represores que todavía están prófugos y tomando como legislación la ley antiterrorista, como se la llamó, que es la ley que se sancionó a finales del año pasado, lo que se hace es vincular como terroristas aquellos que hayan participado en el terrorismo de Estado y como cometieron delitos de lesa humanidad que no prescriben, se los puede considerar hoy todavía terroristas. Entonces, lo que hace Batela es congelarle los bienes porque se entiende que si son terroristas hay que establecer un nexo entre los bienes y cómo esos terroristas se financian, y se puede también encarcelar a aquellos que financien a estos terroristas que siguen prófugos, que son los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Digamos, ese es más o menos el marco. Entonces, lo que nosotros vimos, por un lado, es que así como hubo un plan sistemático de desapariciones y un plan sistemático de robo de bebés, hubo un plan sistemático de apropiación de bienes de desaparecidos o de secuestrados que sobrevivieron, pero que también se les apropiaron sus bienes. Y por el otro lado, hay más de 50 represores que, a pesar de que tienen pedido de captura nacional o internacional, siguen prófugos de la justicia, llevan muchos años prófugos, a pesar de que, y esto es lo que nosotros descubrimos y logramos acceder a datos, de que ellos tienen cuentas bancarias e incluso cuentas de tarjetas, por ejemplo tarjeta Falabella, a su nombre, que tienen registros previsionales y registros laborales y están inscritos en la AFIP con sus nombres reales. Y además, y eso es el dato esos son los datos que están en la tabla que nosotros publicamos hoy en la página de la radio, están registrados incluso los últimos movimientos, sean extracciones bancarias, sea el día que fueron a comprar con la tarjeta, etcétera. Entonces vemos, por un lado, el plan sistemático de robo de bienes, y por el otro, estos represores prófugos, que están prófugos pero que mantienen su identidad, sus nombres reales, que tienen cuentas a su nombre, que consumen, y que bueno, y que la gran pregunta es ¿por qué? Si viven Claro. con sus nombres reales, no se los encuentra. Sí, hay varios inclusive que han estado trabajando activamente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Hay inscritos, sí, hay algunos, digamos, hay de todo. Hay algunos que fueron, digamos, personal de jerarquía muy baja y que simplemente, por ejemplo, aparecen con obras sociales, pero otros que aparecen como gerentes de empresas de seguridad. Por ejemplo, el caso de Aldo Mario Álvarez, que es un caso en Bahía Blanca, apareció hasta 1998 como gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina, y ese es un caso interesante porque, por ejemplo, tiene pedido de captura desde el 2007 y registra un consumo en el 2012, o sea, 5 años después de tener pedido de captura sigue usando su nombre real. Y entonces ahí entran a jugar un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuando la presidenta habla de que hay que democratizar la justicia, si uno empieza a ver los jueces que tienen las causas donde hay represores prófugos, empiezan a darse varias repeticiones, hay jueces que se repiten. Entonces, por un lado hay que preguntarse cuál es el rol de estos jueces que no investigan como corresponde, y por el otro lado, cuál es el rol de las fuerzas a las cuales esos jueces les piden que investiguen y que encuentren a esos prófugos y que tampoco se encuentran. Entonces, bueno, la publicación de esto tiene que ver además con que es muy importante la difusión, no solo acá en Buenos Aires, es importante que se difunda en todo el país porque los prófugos están en todo el país. Sí. Por ejemplo, el juez que tiene más represores prófugos en su haber es el juez Marcelo Martín Balaique, de Rosario. Después hay un juez en Buenos Aires, en La Plata, en San Juan, por ejemplo, el juez Daniel Dofo tiene causas donde hay 4 represores prófugos. Esto sucede en todo el país, y es importante además que también el Ministerio de Defensa, de Derechos Humanos, perdón, de Justicia y Derechos Humanos,
está ofreciendo recompensas Exacto. por información vinculada a estos prófugos. O sea, nosotros ahí pusimos el link a la página de la Secretaría de Derechos Humanos donde están todo el listado de prófugos y los teléfonos para comunicarse para cualquiera que tenga información. La lista incluye algunos civiles cómplices de la represión. Nosotros aquí en la lista vemos a uno que tristemente es célebre en Mendoza, que es Otilio Roque Romano, que está prófugo en Chile. Sí, él ya tiene pedido de captura. Claro, con pedido de captura. En la lista yo comentaba, Ari, que no está Franco Reverberi, sacerdote de San Rafael que está siendo buscado por Interpol, que en realidad está en Italia, todo el mundo sabe dónde está, y que estaba siendo buscado por su participación activa también en la represión. Sí, perdón. No, te escucho. No, digo, pero el caso. Me parece importante saber que aparece, y está buenísimo que aparezcan estos civiles que han tenido complicidad permanente con la represión salvaje, y que por ahí, en el caso de Otilio Roque Romano, hasta el año pasado estaba cumpliendo funciones en la justicia, ¿no? Sí. Bueno, ese es un caso que investigaron ahí tus colegas Rodrigo Sepúlveda y Mariano Olguín. Exactamente. Y que por suerte yo recuerdo que cuando nos pasaron la lista de 4 jueces que querían investigar, después de que publicamos la investigación, eran el juez Miret, el juez Otilio Romano, el juez Pereira y otro más que no recuerdo ahora, pero sí, digamos, de jueces vinculados a la dictadura hay muchos. Y lo que te decía antes, cuando uno mira estos listados de jueces que hoy tienen en sus manos causas donde hay represores prófugos y que, como publicamos nosotros, siguen viviendo con sus nombres, se empieza a preguntar si son solo los jueces que estuvieron en funciones durante la dictadura o son los jueces que todavía hoy no actúan como corresponde para encontrar a estas personas. Uh-huh. La investigación está abarcando también la contracara del apropiador, sí, que son los desaparecidos o secuestrados víctimas de la apropiación. Sí, exactamente. Hoy teníamos una entrevista pautada que lo vamos a hacer mañana en la radio con Alejandro Iacarino, que es un caso muy paradigmático porque los Iacarino no eran, digamos, pequeños empresarios o no les robaron una casa, sino que eran dueños de 7 empresas, sobre todo vinculadas al mundo lácteo. Y un dato muy importante que es, ¿por qué los secuestran? Es que ellos eran formadores de precios, o sea, tenían ese poder adquisitivo y ese poder económico, y son secuestrados, los tienen más de 20 meses secuestrados en distintos centros clandestinos de detención a los 3 hermanos Iacarino, y les roban todas sus empresas, que después van a parar a distintos lugares. Algunas se las quedan militares, otras las desguazan, otras directamente se terminan vaciadas, pero hay muchos casos. El otro caso paradigmático es el caso Papel Prensa, que es el más conocido, que es una alianza entre la dictadura militar y los 3 grandes diarios de ese momento para robarle otro bien, que era en ese caso la fábrica de papel prensa, la familia Greiber. Esos son como los casos grandes. Después hay casos más pequeños que son de desaparecidos que les hacían firmar boletos de compra y venta de casas, de autos, de bienes, de campos, de dinero en efectivo, etcétera. Y Alejandro Iacarino está trabajando mucho en reunir, hay más de 600 casos, por lo menos registrados, y de reunirlos para empezar, por un lado, y eso está vinculado con lo que hablábamos al principio, por un lado, a dónde fueron esos bienes y qué están financiando hoy esos bienes, porque es posible, y el caso, por ejemplo, el caso del represor Jorge Vildosa, lo comprueba, que esos bienes hayan ido a conformar empresas, y esas empresas, en el caso de Vildosa es American Data, estén funcionando de financiamiento para que Vildosa y su mujer, también ahora la mujer la detuvieron, pero se hayan mantenido más de 20 años prófugos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la posibilidad de que esos bienes que fueron apropiados, si se demuestra que fueron apropiados y esos bienes todavía existen, puedan volver a los familiares, a los hijos, a los sobrevivientes a los cuales les fueron apropiados. Uh-huh. Hay un caso también interesante aquí en Mendoza, que es el caso de Conrado Gómez y la empresa Wilry, tristemente célebre, con bienes ahí apropiados por parte de algunos sectores de la Armada, entre ellos Macera, ahí prendido. Sí, sí, bueno, en Mendoza está el caso Cerruti también. Cerruti Costa, sí, digamos que hay casos
Eso es lo que le decía que es importante. Hay casos en todo el país, si uno mira el listado va a encontrar jueces de todas las provincias, va a encontrar repeticiones y va a encontrar la actuación también de la represión. Y por eso se puede hablar de plan sistemático, porque no es algo que pasó solo en la ESMA con 2 o 3 casos. Hay 600 casos dando vueltas y de todo el país. Nosotros te agradecemos este contacto, Ari, felicitaciones por esta investigación y hay que difundirla permanentemente. Esto me imagino que, y ojalá aparezcan nóminas en todos lados. Lamentablemente sabemos que hay una gran cantidad de prensa que no se va a hacer eco de esto, pero debería aparecer esta lista en todos lados para que todos conociéramos quién es quién. Y como vos decís, estos represores que tienen venta, que salen con la tarjeta Falabella y que compran y que están caminando alegremente por las calles de nuestro país, que de alguna manera queden expuestos. Bueno, este es el trabajo nuestro. Nosotros mañana vamos a seguir con esta investigación. En realidad vamos a ir poniéndola al aire de a poquito, así que vamos a estar siguiéndolo y para lo que necesiten estamos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Ari Lijalad, uno de los autores de esta investigación, con el equipo de investigación nacional y el programa conducido por Cintia García, Cara Lavada.